Hola, hoy vamos a estudiar un elemento extra en la obra literaria. Es el contexto de producción y son todas las circunstancias que formaron parte de la época o contexto histórico en el que vivió el autor y que de alguna manera influyeron en su creación literaria. Algunos aspectos importantes del contexto son: los acontecimientos históricos o hechos sociales o económicos que ocurrieron en la época del autor y que consideró trascendentales para su producción literaria. Antes de leer, investiga acerca del momento en que se gestó la obra y la época a la que pertenece el autor. Averigua el período histórico y literario en el que se insertan. También las ideologías de la época, sociales, políticas, artísticas, culturales y hasta religiosas. Lee acerca de la vida del autor, al menos los aspectos generales de su biografía. Casi siempre el autor incluye algún aspecto biográfico en sus obras como sello personal. El momento cultural y todas aquellas relaciones entre la literatura y otras artes de la época. Por último, las costumbres y hábitos de la sociedad de esa época. Relaciona el momento histórico, sociocultural y las creencias de su época con la temática de la obra. El reconocimiento del contexto de producción es fundamental, ya que te permitirá comprender mejor los contenidos, motivos y estilos de las obras literarias. Además, al tener en cuenta el contexto, puedes interpretar y valorar aún más esa obra que estás estudiando. Por ejemplo, en la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes y Saavedra, que fue un escritor español importantísimo. Marcó pauta en la historia y en la literatura universal. Don Quijote de la Mancha nace durante el siglo XVI y sus características literarias la han llevado a consagrarse como la primera novela moderna. Está inspirada en las obras de caballería famosas en su época. Toma elementos de las novelas de caballería, pero las reestructura con ingenio, creatividad y gran sentido del humor. En cuanto al lenguaje y estilo, Miguel de Cervantes declara la muerte del español antiguo e invita a reflexionar sobre la lengua misma, convirtiéndose así en un puente hacia la modernidad del idioma. Se dice de esta obra que es la primera piedra a favor del lenguaje, considerándose el catalizador para el nacimiento del español moderno. Todos estos elementos que pertenecen al contexto de producción son importantísimos al momento de leer y comprender cualquier obra literaria.